Muy bien, vamos a iniciar una clase que es también bastante importante como es la glucólisis. Yo sé que ustedes ya han escuchado este término, ya han estudiado un poco con respecto a al tema de glucólisis en biología, más hoy vamos a entrar en un poquito más de profundidad con respecto a esta ruta metabólica, la cual es bastante central e importante, ¿verdad? La glucólisis, así a grosso modo como su nombre lo indica, si se dan cuenta, yo sé que ustedes ya lo estudiaron, gluco viene de glucosa, lisis, degradación o ruptura, es la degradación o la ruptura de la glucosa, en pocas palabras. Más sin embargo, vamos a estudiar también que no solamente es la glucosa la que entra dentro de esta ruta metabólica, sino existen otros monosacáridos como la galactosa, la manosa, la fructosa, que entran también dentro de, pero a diferentes niveles de esta ruta metabólica. Es una ruta de 10 reacciones, tiene aproximadamente 10 enzimas que catalizan cada reacción. Existen dos fases, la fase que consumidora de energía, y la que produce energía. Tenemos dos fases. Se consumen 2 átomos de ATP, se producen 4 átomos de ATP y un NADH. Este NADH es bastante importante y se generan, miren, además de lo que se genera al final de la glucólisis, se coloca glucosa, y al final de la glucólisis se genera 2 ATP porque 2 de acá se consumen por los 2 que se consumieron acá, y 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvatos. Esto es cuando la glucólisis es aeróbica. Cuando la glucólisis es anaeróbica es lactato. Ya vamos a estudiar cada uno, solo les di un panorama bien general. Y acá está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la glucólisis? Lo que les mencionaba es la degradación de la glucosa a través de una vía, a través de enzimas, ¿verdad? A través de 10 diferentes tipos de enzimas. Cada una de estas enzimas son enzimas, existen tres básicamente que regulan la glucólisis, y una que predomina sobre las otras dos. Pero un dato importante que tenemos que entender es que la ruta metabólica de la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Esto es importante, se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Todos ya estudiamos la célula, qué es el citoplasma, qué es el núcleo, qué es la membrana. Todo esto ya lo hemos estudiado, pero la ruta metabólica se lleva a cabo en el citoplasma de la glucólisis. La glucólisis se lleva a cabo ahí, en el citoplasma. Ahora, esa glucólisis, se recuerdan cómo ingresa la glucosa a la célula. Esa forma de cómo ingresa la glucólisis a la célula, que puede ser a través de un transporte activo secundario, o puede ser también a través de un transporte, una difusión facilitada, que puede ingresar, dependiendo del tipo de célula, el tipo de transportadores que tiene esa célula, va a ingresar esa glucosa, y esa glucosa va a desarrollar, inmediatamente ingresa, se da la fosforilación de esa glucosa a través de la exoquinasa o la glucosinasa o glucoquinasa, dependiendo del tejido, pero y eso ancla la glucosa dentro de la célula. Es solamente para irlo hablando. La producción, metemos una glucosa al citoplasma o finalmente obtenemos 2 piruvatos, les mencionaba, 2 ATP y 2 NADH en el proceso. Esto es cuando, les volví a mencionar, que es cuando la glucólisis es aerobia,
se lleva a cabo, o sea, en presencia de oxígeno, llega hasta piruvato. Cuando está en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, se lleva a cabo hasta llegar a lactato. Eso es la importancia que tenemos que ir entendiendo entre los diferentes tipos de glucólisis que tenemos. Y esta parte, si se dan cuenta, esta parte solamente es algunos términos para no confundirnos, porque existen términos que son semejantes y a la vez bastante diferentes, pero se tienden a confundir cuando escuchan glucógenogénesis, síntesis de glucógeno, glucógenolisis, degradación de glucógeno, gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de diferentes mediadores que no son glucosa, que no vienen de la glucosa. Y la glucólisis, que en este caso la vamos a estudiar, ¿verdad? Es la degradación de esa glucosa mediante unas reacciones enzimáticas particulares hasta llegar a nuestro producto final, que depende si estamos en presencia o ausencia de oxígeno. Ahí llegamos a uno u otro fin, ya sea al piruvato o al lactato. Y acá tenemos una serie de funciones de la glucólisis. Vamos a hablar de 5 funciones básicas que están interrelacionadas unas con otras. La principal es: aumenta la energía en forma de ATP, produce energía en forma de ATP. Una de las funciones es que a partir de esa glucólisis generamos ATP. Otra es producimos NADH. Estos NADH más adelante los vamos a estudiar, que estos NADH que se sintetizan acá en la glucólisis viajan, y como esa glucólisis está en el citosol, viaja hacia las mitocondrias, y allá en la cadena transportadora de electrones es donde se lleva a cabo, específicamente en la fosforilación oxidativa, en la ATP sintasa, llegan estos NADH y llega a la cadena, a los complejos de la cadena transportadora de electrones, y promueve finalmente la síntesis de ATP allá en la mitocondria. Estos NADH que se sintetizan aquí en la glucólisis. También algunos que se sintetizan en el ciclo de Krebs, y ahí más adelante lo vamos a ver. Entonces, al final lo mismo esto es energía, se produce directamente ATP ahí, y se produce de una forma indirecta ATP, produciendo NADH. Estos NADH, cada NADH aproximada de 2.5 a 3 ATP, según la bibliografía, pueden ir interconvirtiéndose, por así decirlo. Aporta intermediarios químicos para otras vías o rutas metabólicas. Por ejemplo, la glucólisis aporta intermediarios para la síntesis de aminoácidos, para síntesis de otros compuestos que más adelante vamos a ir estudiando. Rápida producción de energía en condiciones anaerobias. Ojo con esto, rápida producción de energía en condiciones anaerobias. O sea, cuando la glucólisis está sin oxígeno, esa glucólisis produce energía de una forma muy rápida, solo que no eficientemente. Rápido, pero no eficiente en altas producciones, sino cortas. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio extenuante, de impacto inmediato y de esfuerzo inmediato, ahí se lleva a cabo la glucólisis anaeróbica, y se produce como ya no piruvato como en la aeróbica, sino se produce lactato. Entonces, la homeostasis de la glucosa en sangre, debido a que esta glucólisis permite que bajen los niveles de... ¿Por qué? ¿Por qué van a bajar los niveles de glucosa en sangre? Porque la glucosa, partimos desde que nosotros comemos, por ejemplo, desde que nosotros comemos un alimento rico en carbohidratos, ese carbohidrato va a pasar por la boca, se va a triturar, va a entrar hacia el estómago, va a sufrir
cambios químicos, físicos y enzimáticos en el estómago. Luego ese bolo alimenticio va a pasar hacia el intestino. Todos los oligosacáridos, los polisacáridos se dividen hasta formar monosacáridos, y como monosacáridos es más fácilmente poderlos absorber. Luego estos pasan directamente a la sangre, específicamente a la vena porta, que va a parar directamente al hígado, y otra que va a parar a todo el sistema sanguíneo. Entonces la glucosa que anda en sangre después de que comemos y puede incorporarse a los diferentes tipos de células, como células musculares, células hepáticas, células adiposas, se incorporan ahí y bajan. Cuando se incorporan, bajan los niveles de glucosa en sangre. Una buena absorción de glucosa para pasar a la célula y que ésta pueda iniciar a través de la glucólisis, por eso se le llama una homeostasis de la glucosa. Muy bien, vamos a ver algunas principales rutas que utiliza la glucosa. Por ejemplo, la clásica, ¿verdad? Cuando la glucosa se almacena, ojo chicos, cuando la glucosa se almacena primeramente en forma de glucógeno en los mamíferos, ¿verdad? En las plantas en forma de almidón, y también puede almacenarse en forma de sacarosa, pues de forma de sacarosa. Pero una de las más importantes en el humano es en forma de glucógeno. Si esto se sigue acumulando, el glucógeno puede sintetizar triglicéridos luego. Entonces, una de las formas de almacenaje de la glucosa es sintetizar triglicéridos. También puede tener por síntesis estructural polimérica, puede ser parte de la glucosa. Cuando dicen glucosa se refieren a todos los glúcidos, ¿sí? A los glúcidos. Puede ser parte de la matriz extracelular de las membranas celulares, ¿sí? De las paredes celulares también en las plantas, de polisacáridos. ¿Por qué? Fíjense bien, el reconocimiento celular. Ustedes tienen su sistema inmune reconoce todas las células de ustedes mismos debido a que tiene estos carbohidratos de una forma específica, y el sistema inmune los conoce perfectamente cómo están esos carbohidratos. Cuando un agente extraño entra en su pared celular o su membrana celular, posee unos carbohidratos extraños. Entonces, en ese momento, el sistema inmune los identifica que son extraños y empieza a mandar señales para atacar ese elemento extraño, ¿sí? Entonces, los carbohidratos también forman parte de la matriz extracelular de las células, como de las paredes celulares de las plantas. También es utilizado en una ruta alternativa a la glucólisis, que es una vía oxidativa, pero es la vía de los fosfatos pentosas, que es muy importante. Más adelante lo vamos a ver, que es muy importante principalmente para producir dos elementos básicos. Quizás es la ribosa, muy utilizada para el ADN y ARN, y también en la producción de NADPH. Esos dos son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes en los metabolismos. Y finalmente la oxidación de la glucosa directamente para formar, si es aerobia, en piruvato. Muy bien, vamos a hablar un poco con respecto al ingreso de la glucosa a la célula. Les había mencionado anteriormente que la glucosa, ojo, esta glucosa ingresa primero, como les mencionaba, por la alimentación, llega al estómago, luego al intestino, se absorben los monosacáridos, esos monosacáridos entran a vena porta, que esa vena va a desembocar justamente
al hígado. En el hígado, de toda la glucosa que hemos consumido, el 50% se queda en el hígado para ser utilizada por el hígado. Fíjense bien, aquí la glucosa entra por un transporte, ya sea transporte a difusión facilitada, transporte activo secundario, puede ingresar esta célula a las células de los hepatocitos. Puede entrar esta glucosa a las células de los hepatocitos. Al ingresar a la célula, la exoquinasa o la glucoquinasa lo modifican esta glucosa en glucosa 6-fosfato. El 50% de toda la glucosa que consumimos va directamente al hígado. Y de ese 100% que va al hígado, el 55% se va a hacer glucólisis, el 40% glucógeno y el poco, pero es importante, la vía de los fosfatos pentosa con un 5%. Ojo con esto. Si se dan cuenta, no sé si ustedes han escuchado alguna vez el término de hígado graso, por ejemplo. Si este hígado, si este paciente, por ejemplo, no tiene mayor actividad física, no tiene una dieta adecuada, consume demasiados hidratos de carbono en exceso, ¿verdad? Y ya tiene una edad relativamente avanzada, aunque hoy en día se ha demostrado que dependiendo del consumo que tenemos, podemos tener problemas serios, ¿verdad? Hemos tenido niños ahora con hígado graso, pero puede esa glucosa, como no se utiliza, no hay actividad física, no hay en qué gastar para poder requerir energía, se sintetiza en glucógeno y luego de glucógeno se sintetiza en triglicéridos, y eso es la grasa, y finalmente tenemos un hígado graso. Eso es un ejemplo. Acuérdense de esta lámina, específicamente los tipos de forma como los tipos de transporte a través de la membrana para poder ingresar a los hepatocitos la glucosa, cuáles son los porcentajes de glucosa que llega al hígado, y ese porcentaje cuánto se genera en glucólisis, en síntesis de glucógeno y en vía de fosfatos pentosas. La glucólisis en forma general la podemos presentar de esta forma, ¿verdad? La glucosa, cuando ingresa a la célula, esa glucosa a través de la primera enzima, que es una enzima que es la exoquinasa o la glucoquinasa. La glucoquinasa principalmente se encuentra en el páncreas. Dan paso, catalizan a través de ATP, con ATP mediado, aquí también hay magnesio, forman la glucosa 6-fosfato. Observen las líneas, las flechas, observenla, miren, va en una sola dirección. Si se dan cuenta, va en una sola dirección. ¿Por qué? Porque termodinámicamente esto es irreversible. Esto es irreversible. Justamente luego, a través de la fosfohexosa isomerasa, fosfoglucoisomerasa también se le denomina, forma de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Luego, esa fructosa 6-fosfato con ATP también invirtiendo energía, miren, toma la fosfofructoquinasa, y miren esa fosfofructoquinasa, miren la flecha, es fructosa 1,6-bifosfato. Fructosa 1,6-bifosfato. Lo que les quiero mencionar con esto, miren todas las demás flechas. Miren, la 4 es la aldosa, que finalmente puede formar la fructosa 1,6-bifosfato. Se rompe la molécula y forma el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, la fosfato de dihidroxiacetona, que básicamente se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, y ese justamente por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, miren, toma fósforo, toma NAD
NAD más y forma dos moléculas de NADH. ¿Por qué dos? Porque tanto la gliceraldehído 3-fosfato como la fosfato de dihidroxiacetona, las dos se transforman a gliceraldehído 3-fosfato y aquí ya son dos. Ya van dos moléculas, no solamente una. Por eso es que se lleva a cabo, aquí se dice 2 NADH que se están formando. Luego de que el gliceraldehído 3-fosfato se formó, ¿verdad? Y se dio la reacción, forma el 1,3-bifosfoglicerato. Este 1,3-bifosfoglicerato a través de la fosfoglicerato quinasa y ADP forma dos moléculas de ATP y forma el 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato a través de la fosfoglicerato mutasa forma la 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato con una deshidratación de una enolasa, eno de alqueno, enolasa forma el fosfoenolpiruvato y ese fosfoenolpiruvato, miren otra vez la flecha, tenemos tres flechas, prácticamente tres flechas, el paso 1, el paso 3 y el paso 10 son flechas en una sola dirección, lo que les mencionaba que son termodinámicamente irreversibles. Ojo con eso, significa que esas tres enzimas son las enzimas que regulan específicamente la glucólisis, pero básicamente la que mayormente genera, la que mayormente da esa regulación de la glucólisis es la fosfofructoquinasa. Es esa enzima, pero más sin embargo la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa para formar dos piruvatos, eso representan las tres enzimas que pueden regular el ciclo de, pueden regular la vía de la glucólisis. Si vienen de fosfoenolpiruvato, a través de la piruvatoquinasa forman dos moléculas de piruvato. Les mencionaba, cuando se lleva a cabo la producción de piruvato, cuando hay presencia de oxígeno. Si no hubiese presencia de oxígeno, entonces estamos frente a la formación de piruvato, pasaría a otro paso más, al lactato. Entonces, este piruvato es muy importante. Este piruvato es muy importante y todo esto, fíjense bien, todas estas reacciones, las 10 reacciones, tenemos una fase de inversión de energía porque consumimos ATP y una fase de producción de energía. Al final, lo que producimos con la glucólisis es dos moléculas de ATP, dos moléculas de NADH y dos moléculas de piruvato. Este piruvato que se forma acá, más adelante en la siguiente clase, es específicamente para el ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, con ese piruvato inicia. Este piruvato se encuentra en el citoplasma, viaja hasta la mitocondria y en la mitocondria es ingresado para poder llevarse a cabo el ciclo de Krebs. Aquí vamos a estudiar de una forma mucho más específica cada paso de la glucólisis y vamos a ver las estructuras químicas, qué es lo que está sufriendo. Por ejemplo, la glucosa, esta es su proyección de Howard, ¿verdad? Y justamente a través de la glucoquinasa, les mencionaba si se encuentran en páncreas, en todas las demás células es la hexoquinasa, es una enzima bastante no tan específica la hexoquinasa, en cambio la glucosinasa ella sí es bien específica para la glucosa. La hexoquinasa no, puede utilizar otros monosacáridos. Miren, utiliza ATP y fósforo y observen qué es lo que le pasa. Miren, la fosforila y forma la glucosa 6-fosfato. Ojo, acá se ha tomado el delta G, la energía libre de Gibbs, y miren esto. Es una energía negativa muy grande. Yo les había mencionado anteriormente que esa energía muy negativa nos indica fuertemente que estamos frente a una reacción exotérmica irreversible. ¿Sí? Es una reacción exotérmica irreversible.
Luego esa glucosa 6-fosfato al enfrentarse, miren, también acá utilizaba magnesio y ATP, ¿verdad? De cofactor y coenzima. Y miren acá, utiliza de glucosa 6-fosfato a través de la fosfoexosa isomerasa, fosfoexosa isomerasa, y magnesio sufre una isomerización. Miren, sufre una isomerización como de glucosa a fructosa. ¿Sí? Se recuerdan que la glucosa podía, en efecto tautomérico, pasar a ser fructosa. Y esto es lo que pasa acá, pero una enzima lo media con un cofactor como es el magnesio. Se dan cuenta, existen iones sumamente importantes para estas vías y se forma la fructosa 6-fosfato. Miren, el delta G es pequeñito, de hecho es positivo, ¿verdad? Pero veamos acá, la fructosa 6-fosfato a través de la fosfofructoquinasa o PFK es una enzima, es la enzima reguladora máxima de toda la glucólisis, ¿sí? De toda la glucólisis. Utiliza ATP y magnesio y forma, observemos acá, la fructosa 1,6-bifosfato. Teníamos en el carbono 6 un fosfato, ahora le coloca en el 1 un fosfato. Por eso teníamos fructosa 6-fosfato y aquí tenemos fructosa 1,6-bifosfato. Y observemos el delta G alto y es irreversible esta parte. Y después esa fructosa 1,6-bifosfato a través de la aldosa la hace una ruptura, rompe a esta molécula y forma el gliceraldehído 3-fosfato. Y además forma el fosfato de dihidroxiacetona. Estos se encuentran en intercambio continuo, pero el que pasa básicamente, o sea, se forman dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una de gliceraldehído 3-fosfato y otra de fosfato de dihidroxiacetona, pero esta se intercambia y forma gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y esas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato con fósforo inorgánico y como coenzima, el NAD+, toma, lo deshidrata, le mete un fósforo, miren, al gliceraldehído 3-fosfato y forma 1,3-bifosfoglicerato a través de del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Utiliza esta enzima, utiliza este cofactor. El arsénico, jóvenes, el arsénico es inhibidor de esta enzima. Una de las rutas metabólicas que cuando una persona, si se dan cuenta, una persona que está intoxicada por arsénico, una de las características es que esa persona se encuentra completamente bastante decaída, no tiene energía para nada. ¿Por qué? Porque una de las vías más básicas para síntesis de energía, para sintetizar energía que comience, se ve afectado. No solamente a estas enzimas, sino a otras también tiende a afectar, pero en este es el caso de lo que estamos estudiando. Entonces, formado el 1,3-bifosfoglicerato, ese 1,3-bifosfoglicerato a través de la fosfoglicerato sinasa y magnesio, siempre, miren, forma 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. Utilizó ATP también acá. ADP, perdón. Y sintetizó ATP. Aquí ya estamos sintetizando. Allá estábamos consumiendo, aquí estábamos sintetizando. Recuérdense que son dos moléculas. Son dos moléculas que se están formando. Porque allá cuando se formó el 3-fosfoglicerato, perdón, cuando se formó el gliceraldehído 3-fosfato, también la fosfato de dihidroxiacetona también se pasó a formar parte de ello. Entonces tenemos dos moléculas de ATP acá y ahora el 3-fosfoglicerato a través del magnesio como cofactor y la enzima fosfoglicerato mutasa solamente mueve, si se dan cuenta, solo mueve el fósforo al carbono 2 y dice de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Y luego hay una enolasa, una deshidrata, ¿verdad? Forma eno, como les decía, un doble enlace y forma de 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato.
El enol viene del doble enlace, piruvato. Ese fosfoenol glicerato, la fosfoenol glicerato, es altamente inestable y tiende a ceder los fosfatos. Este fosfoenol piruvato utiliza el ADP, miren, el ADP y magnesio y potasio, y a través de la enzima piruvato sinasa forma el piruvato y dos moléculas de ATP. Dos moléculas, todo esto eran dos moléculas de ATP y dos moléculas de piruvato si estamos en presencia de oxígeno. Si no, esto pasaría, ya vamos a ver, cuando es sin oxígeno. Y otra cosa, miren qué importante, este paso es, miren, en la flecha es hacia un solo punto. ¿Por qué? Porque miren el tremendo valor del delta G. Es sumamente negativo y eso me dice que es irreversible. Muy bien. Fijémonos acá, vamos a hablar un poco con respecto a la glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica, a diferencia de todo lo anterior, todo esto era glucólisis aeróbica. Cuando se habla de glucólisis, se intuye que es aeróbica en presencia de oxígeno. Todos estos pasos se dan igualitos en los pasos de la glucólisis anaeróbica, solo que tiene un paso extra, o sea, un 11º paso. Que el 11º paso es, llegó a piruvato, de piruvato utiliza una coenzima como es la NADH, utilizando la lactato deshidrogenasa, y esta lactato deshidrogenasa tenemos acá, y lo que hace, reduce al piruvato y forma el lactato. Este NADH es el que obtuvimos acá. Este mismo NADH del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que utiliza el NAD para formar el NADH, ese mismo NADH es el que se utiliza en esta reacción. Ojo, la glucólisis anaeróbica se lleva a cabo mayormente en ejercicios de peso progresivo, ¿verdad? O muchos lo utilizan también animales de sumersión, por ejemplo los cocodrilos, por ejemplo las ballenas. Todos ellos utilizan, para generar energía de una forma más rápido, utilizan la glucólisis anaeróbica. Entonces, porque esto está que no tiene presencia de oxígeno. Ojo, recuérdense lo que anteriormente habíamos visto, las tres enzimas reguladoras del ciclo, de la vía de la glucólisis, son tres, ¿verdad? Y una de ellas era la específica. Habíamos mencionado que la hexoquinasa o la glucoquinasa era una, y lo podíamos ver justamente en la flecha, que es una reacción irreversible y es muy exotérmico. La otra enzima era la fosfofructoquinasa, ¿verdad? Y la última, que era la piruvato sinasa, que era esta. Son las tres, pero la fosfofructoquinasa era la que mayormente regula la vía de la glucólisis. Y observemos acá, en la anaeróbica tenemos una enzima extra que es la lactato deshidrogenasa, y también es bastante ¿cómo se llama? Es bastante termodinámicamente, es bastante determinante. Miren, es bien negativo, pero este lactato podría tender a volver a formarse piruvato si en ese momento se da una mayor presencia de oxígeno. Por ejemplo, es como cuando terminan el ejercicio de peso progresivo intenso, baja, en ese momento el lactato puede llegar a convertirse en piruvato, pero muchas veces ese lactato queda atrapado en los tejidos musculares y es lo que genera esa aversión, ese dolor muscular. Es una de las teorías que existe. Muy bien, aquí tenemos una comparativa de la glucólisis aeróbica y de la anaeróbica. Imaginémonos acá, tanto la glucólisis aeróbica y la anaeróbica, observemos todo lo que le colocamos: glucosa, NADP, fósforo y NAD.
Ahora, lo que obtenemos en la glucólisis aeróbica es 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NADH, que equivalen aproximadamente a 6 ATP, y 2 moléculas de agua. Mientras que en la glucólisis anaeróbica, lo que obtenemos son 2 lactatos, 2 ATP y 2 moléculas de agua. La diferencia entre una y otra, esta es mucho más lenta, esta es mucho más rápida. Y ¿cómo se llama? Esta, obviamente, los requerimientos energéticos son los requerimientos, no son requerimientos, la producción de energética es mucho mayor que en esta, pero esta es mucho más rápida. Como les mencionaba anteriormente, de siempre la diferencia, ¿verdad?, entre la glucólisis aeróbica y anaeróbica. Si se dan cuenta acá, analicemos este esquema. De glucosa se va a los 10 reacciones, llega hasta piruvato. Si llegamos hasta acá, esto solamente hasta acá, decimos de que estamos en una glucólisis aeróbica, ¿sí? Por lo tanto, y acá en condiciones de hipoxia o anaeróbica forma lactato. Ahora, esto es en los mamíferos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una levadura como la Saccharomyces cerevisiae? Lo que hace ella también genera la glucólisis, pero si lo colocamos en condiciones anaeróbicas, ella en vez de generar lactato forma etanol, y es así como se han fermentado ciertas bebidas para producir bebidas etanólicas. Ojo con esto acá, también tenemos que entender que el piruvato que se forma en la glucólisis aeróbica, sirve como de partida. Este piruvato, en qué parte se llevaba a cabo en qué sitio celular se llevaba a cabo la glucólisis, en el citosol. Ahora, ese piruvato viaja hacia la mitocondria y lo que provoca ahí es llegar a activar el ciclo de Krebs, que es hasta oxidarlo completo hasta CO2 y agua, esta glucosa. Entonces, ¿quiénes son los que mayormente utilizan la glucólisis anaeróbica? Son los atletas de alto rendimiento y los animales de sumersión o de limitante de ambientes que tienen poca probabilidad de tener acceso a oxígeno. Y acá solamente era para que observaran el ingreso de la glucosa a la célula muscular. El libro también lo presenta. Yo antes tenía, cuando era estudiante, tenía un concepto errado de lo que hacía la insulina. Por ejemplo, yo pensaba que directamente llegaba a que se abrieran canales y poder introducir la glucosa a la célula. Más sin embargo, tiene un receptor. Ese receptor genera una señalización intracelular que provoca, esa señalización intracelular provoca que se sinteticen más transportadores GLUT, específicamente los GLUT4 si estamos viendo músculo esquelético, y además de que se sinteticen más, que sean traslocados, que sean transportados hacia la membrana celular para que estén dispuestos a captar glucosa y poder introducir esa glucosa a la célula. Cuando te decimos que tenemos resistencia a la insulina, es porque tiene que andar mucha cantidad de insulina activando demasiado para que unos cuantos transportadores de GLUT se coloquen en la membrana celular, y eso es la deficiencia, al que ya se empieza a dar una deficiencia de la insulina. Entonces eso básicamente, y cuando ya están los transportadores, captan más fácilmente la glucosa y comienzan, miren, a darse la glucólisis hasta generar piruvato. Este va a ir al ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, etcétera, 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 que más adelante lo vamos a ir estudiando. Muy bien, les mencionaba, muchas veces decimos glucólisis, pero el término quizás más adecuado sería glicólisis, porque no solamente existe glucosa. La glucosa, también tenemos
la fructosa, tenemos galactosa, tenemos manosa que se encuentra en diferentes tipos de alimento. La glucosa ya vimos cómo entra directamente a la glucólisis. Ya vemos la fructosa. Miren, la fructosa puede ingresar directamente a la glucólisis a través de la exoquinasa. También a la fructosa la puede fosforilar y tenemos directamente la fructosa 6-fosfato. Mientras que la galactosa que viene de la galactosa puede generar con el UDP, unirse al UDP y formar UDP galactosa. Hay una isomerización y forma UDP glucosa, a la glucosa 1-fosfato, y a través de una enzima que es fosfoglucomutasa, transformar a la glucosa 6-fosfato, y allí ingresa nuevamente a la glucólisis. Igual la manosa, ¿verdad? Llega la exoquinasa, la manosa 6-fosfato, la fosfomanosa isomerasa, y llega hasta la fructosa 6-fosfato. Entonces es sumamente importante que veamos los diferentes tipos de moléculas de carbohidratos que pueden ingresar a la glucólisis. Y tal vez solo mencionarles, por ejemplo, de cada uno de estos carbohidratos tiene diferentes índices glucémicos. Por ejemplo, la fructosa. Por ejemplo, la fructosa presenta un índice glucémico un poco más alto aún que la glucosa. Y la fructosa prácticamente es pero muy fácilmente utilizada para sintetizar grasas. A partir de ella se puede sintetizar una gran cantidad de grasas, y lo que les mencionaba en otras clases y anteriormente, que mucho de lo que consumimos, por ejemplo los churritos que consumimos, muchos están endulzados con sirope de alta fructosa, y es lo que nos genera hasta cierto punto cierto grado de obesidad. Esto es un problema, ¿verdad? Básicamente eso. Y para ir terminando, esta clase es relativamente corta. Acá tenemos el efecto Warburg. El efecto Warburg más que todo se relaciona, y acá solamente quiero que observen cómo la glucólisis se relaciona con un determinado tipo de células, que son las células cancerosas. Por ejemplo, las células cancerosas utilizan una gran cantidad de glucólisis, y principalmente glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, por lo general las células cancerosas, cuando se están iniciando a formar las primeras células cancerosas, se ha observado de que ellas se encuentran aisladas de vasos sanguíneos. De hecho, ellas promueven bastante la angiogénesis cerca de ella para que tengan nutrientes que le lleguen, y específicamente oxígeno. Como ellas están alejadas de los vasos sanguíneos, no tienen oxígeno. Entonces, y lo que les puede llegar tal vez sería alimento como glucosa, que es lo que, si no tiene oxígeno pero le llega glucosa a esas células, lo que ellos pueden hacer para poder mantener una tasa energética igual o superior a las otras células, como las células normales, es hacer glucólisis anaeróbica. Entonces el cáncer, esas células lo que hacen, fíjense bien, aumentan en la membrana celular de esas células, aumentan la síntesis de T1 y T3. ¿Por qué? Porque estos T1 y T3 son no insulínico dependientes, aumentan la exoquinasa, aumentan enzimas glucolíticas que aumentan el factor de transcripción inducible por hipoxia, generando hipoxia. Y eso, como fíjense bien, la mayor eficiencia para producir ATP es la glucólisis aeróbica, porque después se va a dar el ciclo de Krebs, que genera más energía, y la cadena transportadora de electrones, que genera todavía más energía. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es de que como él no puede generar todo eso, él
como está sin oxígeno, solo hace glucólisis anaeróbica. Entonces tiene que hacer mucha glucólisis anaeróbica, entonces tiene que consumir mucha glucosa. Ojo por ahí. Por eso muchos médicos lo que proponen es limitar el consumo de demasiada glucosa. No es quitar toda la glucosa, ¿verdad? Ni que nunca pueden consumir un ultraprocesado. Claro que sí, pero disminuirlo en un rango bastante normal, no tan seguido consumir los ultraprocesados que contienen unas altas cantidades de carbohidratos. Entonces, como si se dan cuenta, las células cancerosas lo que utilizan es eso, utilizan mucho la glucosa porque necesitan mucha glucosa para producir la energía necesaria para poder vivir y replicarse. Ahora, ¿qué pasa cuando a una persona la restringen un poco de esto? Si existe una célula cancerosa que puede estarse formando, muy posiblemente muera esa célula senescente o célula cancerosa, muera debido a la falta de nutrientes para esas células. Las otras células, nuestras células normales, ellas están adaptadas para poder vivir con poca glucosa y pueden también tomar energía más adelante de los ácidos grasos, de los aminoácidos, pero principalmente de ácidos grasos. Ellos pueden tomar energía y pueden, si no tienen suficiente glucosa, pueden tomar ácidos grasos para degradarlos en beta oxidación y producir mucha más energía, mientras que las células cancerosas no lo tienen así. Espero haya quedado claro. Existen una serie de medicamentos que vienen a inhibir estas enzimas, miren, vienen a inhibir, ellas son estrategias que se están utilizando para contrarrestar el cáncer, ¿verdad? Básicamente esa es la clase de glucólisis, lo que les quería mencionar básicamente. Cualquier duda, comentario, favor háganosla llegar.